ese entonces la universidad no hubiera sido gratis, no habría podido estudiar. Llegó a Santiago de su natal La Serena para estudiar Derecho en la Universidad de Chile y vivir en una pensión. Junto con el carné universitario recibió el de hincha de la U. Le gustaba el fútbol y era bueno para meter goles. Pero el deporte le duró poco. Ya en segundo año tuvo que empezar a trabajar para costearse sus gastos. Pronto le tomó el gusto a la libertad que ofrecía el Poder Judicial, donde hizo su carrera de más de 50 años. Fue relator, ministro, vocero y entre el 2010 y 2012, por unanimidad, se convirtió en presidente de la Corte Suprema, la tercera autoridad del país. Probablemente el caso más importante que le tocó llevar fue el de los 3 profesores degollados en 1985, donde condenó a presidio perpetuo a 6 agentes de la DICOMCAR. El año pasado, al cumplir 75 años, se despidió de los tribunales, no para irse a su casa, sino para dedicarse de lleno a la docencia en la Universidad Andrés Bello. Casado hace 46 años, padre de 3 hijos y abuelo, hoy el protagonista de CNN Íntimo es el abogado Milton Cuica Arancibia. Abogado, expresidente, muchísimas gracias por recibirnos a todo el equipo de CNN Íntimo en su casa, en su departamento, donde está poco porque está ejerciendo como profesor. Muchas gracias. Sí, hoy por hoy estoy con más tiempo por la huelga que tenemos en la universidad, así que me paso más en mi casa, que no tengo cómo llegar porque está tomada la universidad. Muchas gracias a ustedes por acordarse de un juez jubilado y estoy un poco preocupado de cuál será la importancia de mi participación en un programa tan importante como el que tienen ustedes. No, una persona como usted, con toda la experiencia que tiene, es parte de las voces que necesitamos escuchar también. ¿Cómo ha vivido este estallido social alejado de la primera línea del Poder Judicial, donde estuvo por más de 50 años? Sí, bueno, ciertamente que alejado del Poder Judicial no implica estar alejado de lo que ocurre en la sociedad chilena, especialmente en un ambiente académico en que también hay mucha efervescencia, tanto que mi facultad está en huelga con los estudiantes y luego la tomaron y en consecuencia los académicos estamos un poco alejados de las aulas y con una preocupación además importante porque se deteriora naturalmente la calidad de la educación de estos profesionales que van a ser el futuro de Chile, en la que no se le presta naturalmente la atención correspondiente dada esta circunstancia extraordinaria que está pasando el país. ¿Lo vivió con sorpresa? Sí, claro. En realidad había una sensación térmica, por lo menos yo la percibía, de que la sociedad estaba intranquila, en la que no se daban señales como para poder percibir de que las soluciones que la sociedad requiere, esta sociedad moderna, entre comillas, no eran satisfechas totalmente y que había también, yo miraba como el Estado como institución que procura o debe procurar satisfacer necesidades de la sociedad, no le tomaba tampoco, no tomaba en atención o las necesidades de la gente. Ahora, y por lo tanto, la respuesta masiva tan fuerte es un acto de una reacción casi natural de una sociedad insatisfecha. Hay un sentimiento de rabia por la desigualdad acumulado durante mucho tiempo. ¿Cuánto contribuyó el Poder Judicial a ese sentimiento de desigualdad? Porque está la sensación de que hay justicia para unos y otra justicia para otros, para los que tienen y para los que no tienen es muy distinta. Bueno, esa sensación en realidad puede haber muchas explicaciones. No hay un estudio empírico que pudiera demostrar que efectivamente los tribunales tienen una tentación, digamos,
no adecuada de privilegiar, digamos, ciertos estatus de la sociedad. No es esa la sensación, yo diría que el Poder Judicial ha dado señales al contrario. Quizás los grandes fallos que se han dictado en los últimos tiempos que han causado una reacción. Acordémonos del mote que se le da de los jueces garantistas, por ejemplo, o de esta justicia que interviene en los asuntos del Estado, en que de alguna manera el Poder Judicial interviene para resolver algunos conflictos sociales. El caso de la ISAPRE, por ejemplo, que naturalmente era un tema que no tiene, que tenía solución legal y que los legisladores nunca estuvieron en disposición de mejorar el sistema del aumento casi inaceptable de los programas que tiene la gente y que la empobrecía. Además que la atención de salud en Chile no es de las mejores. Claro. Por lo tanto, hay, digamos, antecedentes de un interés de esta Corte Suprema o del Poder Judicial, de los jueces, de atender con la ley vigente necesidades que debían ser resueltas por el legislador. En el caso de la ISAPRE es bien ejemplificador, no solamente en los fallos de los planes, sino que también coberturas que se han rechazado y que la Corte Suprema ha ordenado que se cubran. Pero pensando en otros países de América Latina, donde hay políticos, hay grandes empresarios que están pagando condenas en prisión, nosotros acá en Chile vemos que no hay nadie de esos en prisión y no creo que sea efectivamente porque tengamos un nivel tan distinto de moralidad en nuestra clase política, en nuestra clase empresarial. ¿Y eso es culpa de qué? ¿De la ley? Bueno, claro, evidentemente que los jueces aplican las penas que la normativa penal establece. Y en general hay un consenso generalizado, y lo saben también los legisladores, de que no hay una relación en cuanto a la gravedad de un delito, digamos, de malversación, defraudación fiscal, de cohecho, que tiene una pena realmente poco significativa desde el punto de vista de la sanción. Es pena de todas maneras, pero en realidad las personas tienen la certeza de que van a tener beneficios que le va a impedir ir a la cárcel. ¿Pero qué le parece que un juez haya llegado, o más bien, no fue necesariamente el juez, pero que se haya llegado a una solución, por ejemplo, de clases de ética? Es decir, la ética es fundamental en el desarrollo de las actividades estatales, pues, debe haber siempre un grado de probidad. Hay una norma constitucional que establece la obligatoriedad, artículo 8, de que los funcionarios tienen que actuar públicos, de actuar dentro de las reglas de la probidad, y por eso se crean principios de transparencia. Claro, quizá una de las leyes más importantes ha sido la ley de transparencia de la información pública, porque esa ha revelado, naturalmente, de alguna manera, todos estos escándalos que antes a lo mejor no se conocían, porque no había manera de conocerlos. Y por lo tanto, eso de gatilla de un tiempo, esta parte, altos grados de corrupción del aparataje público nacional, no solamente del empleo público, sino que también de los parlamentarios, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la Iglesia. Pero finalmente las clases de ética fueron para los empresarios que corrompieron a la política. Es que la ética se supone que las personas la tienen por naturaleza, o sea, una persona sabe lo que es bueno y lo que es malo por naturaleza. Eso es un problema ético. Yo tengo siempre que elegir una opción buena o una mala. Y por lo tanto, si yo soy una persona con una cierta ética más o menos consolidada, voy a elegir siempre la opción buena y evitar cometer una acción deplorable, ¿no? Sí, entonces, considerando... yo creo que esa es una excusa, o sea, todos los ciudadanos tienen el deber de actuar bien, ¿no? Considerando que el tema es la ley, ¿es urgente la reforma o el cambio del Código Penal? Bueno, el Código Penal es un código de más de 100 años, que ha tenido varias modificaciones, pero ninguna trascendente desde el punto de vista del punto de vista de la parte general de la filosofía y la teoría del derecho penal. Pero en general, últimamente se han equilibrado algunas sanciones. Hoy por hoy se han establecido sanciones más severas para los delitos funcionarios, ¿no? Los delitos de fraudación, de malversación de caudales públicas, el cohecho.
el tema del financiamiento de la política se penaliza finalmente, pero antiguamente la pena era inferior y por lo tanto era presumible, no por culpa de los tribunales, era presumible que las personas podían apostar de un gran fraude para asegurarse de todas maneras algún mal rato, seguramente estar preso algún tiempo, pero para luego tener una condena insignificante. Entonces eso realmente es un tema, naturalmente, que rompe un equilibrio y que la sociedad lo percibe. O sea, los pobres perciben, oiga, bueno, un niño tuvo un mal momento, asalta, roba, le dieran 10 años un día, 5 años un día, y un señor se roba 100 millones de dólares y percibe que esa persona naturalmente va a ser muy sancionado políticamente, moralmente, pero a la larga, en el momento en los que hubo, va a tener un proceso naturalmente con buenos abogados que le va a permitir tener una pena realmente, si es que no tiene un beneficio mejor que una suspensión condicional del procedimiento, como ha ocurrido y como ocurre generalmente. Viendo y yendo al estallido social y a los delitos que no existen, por ejemplo, el delito del saqueo no existe, robo en lugar no habitado. ¿Le parece que se legisle en este escenario tipificando el delito de saqueo, que se legisle en contra de los encapuchados? Mire, yo, en mi opinión, creo que el sistema el penal contempla toda esa figura. O sea, el saqueo es un delito contra la propiedad, que puede conllevar, digamos, un delito de incendio, que es un delito grave, y está totalmente penado en Chile. En consecuencia, el hecho de que no esté contemplado como delito el saqueo del saqueo puede importar un delito de robo con violencia. En el hecho, muchos son robo con violencia, entran con fuerza, hay personas adentro. Ya habiendo personas, es un delito de robo con violencia. O si no hay personas, un delito de robo un delito de robo con fuerza en las cosas. Que tiene una penalidad. El saqueo podría ser un motivo, digamos, de agravamiento de la pena, en que se aprovecha el tumulto, que también es una agravante específica que cuando las personas, por el aprovechamiento de grupos, agravan las penas. Cuando hay para el delito de robo hay más de 2 personas, es un delito, en realidad... Porque ahora quedaron libres 26 personas porque personas que habían saqueado bajo ley de seguridad, claro, y que no tenían antecedentes penales. Esa libertad no importa que esa persona quede impune. Lo que pasa es que no tiene una medida cautelar, que está establecido en el Código Procesal Penal, porque la persona, en la regla de nuestro país, es la regla que tienen que cumplir los jueces, es que las personas realicen el juicio, sean llevados al juicio en libertad. Esa es la regla general, porque hay una presunción de inocencia de por medio. Ahora, si eso no nos gusta, tenemos que eliminar eso. Simplemente decir, como el sistema antiguo, mire, usted fue detenido, fue procesado, preso. Eso se terminó. Hubo un consenso mayoritario en Chile que ese sistema no podía prosperar. El sistema era el nuevo, el sistema acusatorio implicaba que una persona era inocente. Se cambió el sistema o el pensamiento de la persona objeto del delito y la persona sujeto de una persecución penal. Y por lo tanto, si un sujeto tiene derechos y garantías. Una de las máximas es que se presume inocente mientras no sea condena. Pero para ciertos delitos graves y por ciertas situaciones especiales, la ley califica que a esas conductas pueden permitir una privación de libertad como es la prisión preventiva, que tiene un tiempo determinado, 60, 30, 40 días, y que puede ser modificada también en el tiempo. Ahora, no nos preocupemos de ese punto. Claro, la gente diría, déjenla todo preso. Si los jueces tuvieran ese criterio, y a lo mejor sería bueno que lo enseñaran, todos los días se detienen a miles de personas en el país, de las cuales no más de 100 quedan presas. Imagínense, si todos los días encarcelamos a 1000 personas, no habría dónde detener a esas personas. Un sistema de subsistencia también, no hay cárcel suficiente para detener. En general, el conflicto social no se, en mi opinión, muy personal, por supuesto, no se resuelve
con una represión mayor penal. Además, las represiones mayores penales no han tenido hasta este momento ningún superávit social. Todas estas leyes de antidelincuencia o de darle mayor facultades a la policía, que se la han dado con mucha suficiencia, no han significado un mejor éxito en la investigación, ¿no? La investigación es la que en este momento tiene mucho déficit para el buen éxito de un juicio penal. Y en la investigación no interviene el Poder Judicial. Hay una cierta confusión de identificar la justicia con la actividad de la policía, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial, ni la actividad del Ministerio Público, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial. Los jueces le llevan un caso y el juez tiene que pesar la evidencia con el principio de inocencia. Y eso es muy importante. Y el juez no tiene otro mecanismo. Y por lo tanto, cuando la sociedad empiece a distinguir los roles que le corresponden, nos daremos cuenta. La seguridad pública le corresponde al Estado, al gobierno. ¿Falló el Estado? Pero aquí está fallando totalmente el Estado, absolutamente. En este tema es una falla del Estado que no entendió, que no previno una situación tan fuerte. Al contrario, hubo sesgos autoritarios. Yo me acuerdo, una de las cosas que me llamó la atención, estaba en la casa, cuando se anuncia el alza de los 30 pesos del metro. La manera como se expresa es una manera que no tiene nada de agradable, nada de simpático. Simplemente se informa, mire, hay un panel de expertos que dice que hay que subir el precio. Lo que suba no importa, hay que acatar eso. Lo que sufra la gente no importa. Y que la manera como se dice eso tan imperativa realmente provoca un dolor, un malestar de una sociedad que le imponen cosas sin que consideren la necesidad de la sociedad. Entonces ahí falta un gesto de humanidad en la forma que presentan este tipo de situaciones. ¿Falló el Estado también en poder preservar la seguridad y el orden? Absolutamente, absolutamente. ¿Diría que existe Estado en todas partes hoy día? Sí, el Estado sigue subsistiendo, pero es un Estado que tiene serias falencias que no provocan una seguridad de que esto pueda solucionarse. Yo tengo una posición muy escéptica de cómo se soluciona este problema. Lo veo muy difícil porque si uno escucha el debate parlamentario en la que no se pone de acuerdo en cómo resolvemos los problemas sociales, que son claros, la sociedad le dijo, mire, estos son los problemas que tenemos, esto es lo que nos preocupa. ¿Ah? La salud, ¿y si no se resuelve? La educación. ¿Usted cree que está la democracia y la institucionalidad en riesgo hoy? O sea, la democracia está debilitada, por supuesto. La república está debilitada en este momento porque no se ve una reacción ni un arreglo sustancial. No puede ser que el país esté pasando ya por cerca de 2 meses, vamos a enterar 2 meses, en que la gente no puede dormir, no puede transitar, no puede trabajar. Eso es impensable, porque ni en un estado dictatorial ha ocurrido eso, aunque se reprimía naturalmente de una manera brutal. Pero hoy por hoy el tema de compensar, digamos, las necesidades de la ciudadanía, que son muy urgentes, porque este país está lleno de desigualdad y de pobreza, que la gente no la percibe porque ve lo mejor nada más, está muy descompensada con la actividad represiva, que es el foco que tiene el Estado en este momento. Hay muchos que solamente ven todo lo que está ocurriendo estos 60 días sin las posibilidades de otras personas de poder ejercer sus derechos. ¿Está en peligro la institucionalidad? Está en peligro, es evidente que está en peligro. Si no estamos viviendo una etapa de normalidad, ¿cómo va a ser normal que la gente esté asustada? Tiene miedo la gente. Uno ve la tele, ve las noticias. La gente más pobre es la que está complicada. Y no se ve, digamos, una actividad positiva. Es decir, la gente ya no tiene mucha confianza en la institución. Esa es la realidad. Y las encuestas lo han demostrado. Un ejecutivo que tiene un rechazo de la sociedad tan alta, un parlamento que no le cree nada a la gente, un poder judicial que tampoco satisface la necesidad y muchas otras instituciones, unas fuerzas armadas que están totalmente aniquiladas por la corrupción y
Carabineros que sale por lo mismo. Entonces, estamos en una sociedad enferma en este momento y no sé cómo se puede sanar. Y todo se ve errático, estático de las instituciones nuestras. Vamos a hacer una pausa, profesor, abogado, para seguir conversando porque aquí hay un dato también fuerte. El tema de las violaciones a los derechos humanos y las acciones judiciales que ya se han presentado y todas las que faltan por procesar. Vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo, estamos con... Ya estamos de regreso, este es CNN Íntimo y estamos con el expresidente de la Corte Suprema, Milton Huica. Y vamos a hablar de derechos humanos. Al 30 de noviembre se habían presentado 604 acciones judiciales. Hay procesadas más de 2.000 denuncias por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 400 querellas, 88 por violencia sexual, principalmente son contra el cuerpo de carabineros, también hay algunas de homicidio frustrado. Hay 241 personas con lesiones oculares de diversa índole de gravedad. ¿Pensó que en democracia se iban a violar los derechos humanos? Bueno, es impensable. Uno debería partir de la base de que precisamente la democracia se establece para asegurar los derechos de las personas, ¿ah? En un Estado, naturalmente, de derecho, en que las personas tengan una cierta seguridad de poder actuar libremente y demostrar también libremente sus opiniones o reclamar, naturalmente, de aquellas cosas que les son necesarias. Y evidentemente que este estallido social provocó naturalmente un efecto positivo de una convocatoria de una ciudadanía que se siente carente de recursos para afrontar lo cotidiano, la vida, y mira con cierta expectativa el futuro, que de por medio también provoca lo que es inevitable, y eso no es nuevo en esto, porque hemos tenido muchas marchas en este país que terminan en actos de violencia y de vandalismo, ¿no? Eso no es que esto se haya inventado. En general fue tan violenta la reacción, digamos, la parte, digamos, del vandalismo o del saqueo o de la violencia ejercida contra personas o contra propiedades, que de alguna manera sorprende seguramente hasta la fuerza pública, que se encuentra en una situación seguramente mucho más fuerte, mucho más, que provoca naturalmente una especie de estampida defensiva, que provoca naturalmente reacciones mucho más fuertes que en un estado normal. Eso revela naturalmente que no hay protocolos establecidos ni tampoco personas con una cierta experiencia para enfrentar situaciones de crisis como esa o de violencia como esa. ¿Ve inoperancia? En general se revela una inoperancia para controlar y, digamos, de alguna manera anular el foco de violencia. ¿Más que acción dolosa? ¿Ah? Bueno, en realidad eso ya es un tema más para definitiva, para resolver el hecho de que ocurren sucesos delicados de violencia que se estiman a lo mejor abusivas, innecesarias, más allá de lo que corresponde, entonces que provoca naturalmente heridas, lesiones, quebrantos a la persona. La estadística que nos da el Instituto Nacional de Derechos Humanos es muy importante, muy fuerte. Eso además está avalado por Human Rights Watch, por Amnistía, que es una persona seria, muy seria en esta materia, que el gobierno tuvo que aceptar finalmente como una cuestión que no era objetable. Entonces, ciertamente, objetivamente, hay situaciones que revelan un quebrantamiento serio de garantías constitucionales que importa naturalmente la afectación de derechos humanos. Ahora, usted que conoce del tema, porque lo trabajó mucho, en este caso usted podría decir que hay violación sistemática. Yo coincido también con Vivanco, no hay antecedente de que cuando se habla sistemáticamente que hay una cadena de mando, ¿no?
que parte, bueno, si nos remitimos a la época de la dictadura, era, a pesar que algunos niegan eso, pero yo soy de que había un sistema dedicado a reprimir los derechos de las personas, violentamente. O sea, había un estado sistemático de afectación de derechos humanos. Eso es muy distinto a esa época, por supuesto, porque habría que escudriñar si las personas, digamos, los que están en la calle, actuaron porque ilegalmente, de todas maneras, si estuvieron haciéndolo porque había un sistema que les decía háganlo así. Y eso es muy delicado y es muy difícil demostrarlo. Hasta este momento, yo por lo menos, de lejos por supuesto, y puedo estar absolutamente equivocado, no noto por la información que tengo o que recojo, una información fidedigna de un sistema dedicado a este tema. Pero eso no disminuye la gravedad de la cuestión de que hay afectación de derechos y garantías constitucionales con la represión que ha producido la policía y que no ha tenido tampoco un efecto disuasivo, porque a la larga no, si uno ve lo que no participo yo, pero si veo lo que dice la información periodística, en la verdad, en los focos de mayor, la gente clamaba por la presencia de la policía, donde estaban saqueando, donde había vandalismo y no había policía. Y eso es porque hay sectores, hay territorios donde la policía hoy no entra. Ese puede ser un mito. No sé si es verdad o mentira. Pero hay un mito de que hay lugares en que la policía no entra. A veces puede ser mucha comodidad para evitar un mal rato y no se atreven, pero un Estado no debiera tener esa disculpa nunca, porque el Estado está para eso, la fuerza pública está para eso. El ministro de Defensa ha dicho que Carabineros está sobrepasado. Puede ser, pero yo no tengo antecedentes, pero tampoco es una excusa. No puede haber eso. O sea, si uno analiza, desde luego, el aumento, digamos, de personal, de medios que se le ha dotado a Carabineros de Chile en los últimos años, que ha sido enorme, el aumento de personal que ha aumentado prácticamente, más otras conductas en que se le limitó a los carabineros la posibilidad de hacer otras acciones, como las citaciones de los tribunales, que agotaban mucho, o de actividades, digamos, administrativas, en las que se quiso disponer toda la planta para la atención de la seguridad de la ciudadanía. Hemos visto que eso no ha resultado. ¿Tenían formación los carabineros necesaria? Se supone que sí, pues, se supone que hay planteles educativos que hacen, pero tampoco yo conozco, digamos, el método de enseñanza ni tampoco los contenidos de esa enseñanza. No sería una estrategia en la calle tampoco. Pero en general tampoco uno puede demonizar toda la fuerza pública, porque en general la gran mayoría de la fuerza pública hace un buen trabajo en general, ¿no? Todavía hay un cierto respeto de la actividad. Yo me pongo nervioso cuando me para un carabinero, porque tengo un cierto respeto de que él está cumpliendo un deber y en general eso no se ha perdido. Es lo crítico en donde aparece inoperante, pero no solamente la policía, sino que todo el Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial también en algunas oportunidades. Fundamentalmente, claro, Carabineros ha estado en la calle de acuerdo a los recursos y lo que hemos visto, han estado en turnos muy, digamos, extenuantes, son pocos en consideración a las movilizaciones que hemos visto, son mal pagados. Muchas veces no descansan lo suficiente, han visto que la oficialidad está acusada de haber malversado muchísimos millones de pesos. O sea, también ahí hay una situación bien compleja dentro de Carabineros, y los que están en la calle mayoritariamente no estaban en eso. Bueno, pero ese es un diagnóstico. Claro. Y si eso lo sabemos todo, entonces corresponde mejorar.
que ese diagnóstico negativo. Eso se mejora naturalmente dotándolo digamos, de mayor implemento disuasivo y de mayor personal. ¿Y si pero si lo sabemos, si no se hace es porque se estima de que es suficiente. Claro, y si la urgencia la tenemos hoy, bueno, se han hecho cosas, se han graduado antes, se está sacando más gente. ¿Usted cree que va en la línea necesaria que sean las Fuerzas Armadas las que resguarden puntos críticos, infraestructura crítica? En realidad, por regla general, no debiera pasar eso, pues no debiera utilizarse a las Fuerzas Armadas. Ya sabemos cuándo salen las Fuerzas Armadas por su formación, no porque tengan instinto, sino por su formación, tienden a utilizar rápidamente las armas letales. Entonces, siempre ha sido un peligro, más que un beneficio, sacar a las Fuerzas Armadas. En la última vez que sacan, este último tiempo, no hubo nada positivo con sacar a las Fuerzas Armadas, finalmente, ¿no? Finalmente, en cuanto a resultados, sino que fue un contra más que un plus, sacar las Fuerzas Armadas. Y eso hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero el tema de fondo es que, sabiendo de una situación conflictiva, yo no veo todavía un diálogo, una actitud política de un Congreso y de un presidente de la República que tiendan a ir a la médula del problema. Todavía hay discusiones respecto de mayoría, de minoría, cuando la sociedad le ha indicado mayoritariamente en todas estas protestas, 1,5 millones de personas salen a la calle a decirle no, basta. Nadie escucha finalmente eso. Empezamos con un debate casi poco productivo, en que pasa el tiempo y han salido. Claro, entonces si empieza a discutir, estamos de acuerdo que tenemos una constitución, pero ya empezamos a discutir quiénes son la mayoría, la minoría no. La mayoría dijo que quería una constitución. Este es un plebiscito, ya el plebiscito se produjo. Y tan legítimo es que el gobierno reconoció que los reclamos de la ciudadanía eran justos y que ellos nos hayan escuchado. O sea, hay un grado de legitimidad del Estado, en este caso, decir, mire, nosotros somos los equivocados, no los que reclaman. Nosotros somos los que nos escuchamos. Si esa es la verdad, entonces hay que buscar las soluciones. Pero cuando empieza el debate legislativo, uno se enreda en discusiones partidistas, en la que no miran el bien común, sino que miran más bien el interés más partidista que el de la sociedad. Y eso la gente percibe mucho. ¿Es una polarización parecida, diría usted, a lo que se vivió en el tiempo previo al golpe? Es distinta porque es una polarización política, definitivamente. Una definición en que las fuerzas tradicionales de derecha no iban a perder en algún momento el poder y por lo tanto quisieron reaccionar frente a la posibilidad incierta de que Allende fuera presidente. Y fue presidente. Y por lo tanto se polarizó en ese sentido políticamente, ¿no? Y fue esa la lucha que hubo. En que no perderlo fueron una persona y el otro, los que venían progresistas, en obtener naturalmente un mejor beneficio. Pero era más político y había una sensación política también de que ese gobierno de corte marxista, como se le imputaba, no podía seguir actuando. Y se dieron otro tipo de factores, ya todos conocidos, ya se han descubierto cuáles fueron los factores para terminar con el gobierno de Allende, pero era otro sistema. También habían, naturalmente, manifestaciones, pero era una manifestación política en que eran las fuerzas, digamos, de la izquierda, por las fuerzas, digamos, más extremas, la parte extrema, ¿no? Porque siempre hay un centro más o menos equilibrado. ¿Y pero esa parte no es parecida ahora? No, porque esta es una cuestión social, puramente social. La gente que quiere satisfacer aspiraciones sociales se ve con un Estado que no la escucha. Usted, cuando salió de la Corte Suprema al cumplir los 75 años, dijo que se iba con la satisfacción de haber tratado de devolverle al Poder Judicial su dignidad, porque luego de ese estallido de la Unidad Popular y del golpe de Estado, durante mucho tiempo no hubo justicia y usted fue testigo de eso, sobre todo como relator de la Corte Suprema, sí, donde relataba y no pasaba nada. Nada, absolutamente nada. ¿Cómo vivió esa frustración? Bueno,
era dramático, desde luego, de aquellas personas que teníamos cierta sensibilidad de que sabíamos que pasaba algo en el país, porque en esa época no pasaba nada en el país. Estábamos todos en una burbuja. Mucha gente se vino a dar cuenta ahora último de que había pasado algo en este país. Pero... ¿Usted cree que todo el mundo sabía? Pero por supuesto, toda persona con una cierta, digamos, discernimiento, con un cierto discernimiento, el 11 de septiembre sabía, a partir de sabía lo que pasaba en el país, sabía de los desaparecidos, sabía de la tortura, sabía de las violaciones, sabía de las cárceles secretas, sabíamos todo eso. Su gran oportunidad fue cuando puede tomar el caso Degollados después de que el juez José Cánovas Robles jubilara. Eso fue ya el año 89. Bueno, fue, digamos, una situación casual, pues, digamos, una casualidad, porque yo, después casi de 10 años estar en la Corte Suprema, me costó mucho moverme porque, naturalmente, estaba vetado, naturalmente, políticamente. El Ministerio de Justicia no me vaya a nombrar, ni menos el presidente, pero la Corte Suprema, que confió en mí en ese momento, me dio el traslado, y ese traslado tuvo que cursarse. Coincidió naturalmente que yo reemplazaba a don José Cánovas, y por supuesto yo heredaba el proceso de los degollados. Él hizo un trabajo, digamos, un trabajo serio para llegar a la verdad. Era una época muy difícil porque estábamos en dictadura, no era fácil investigar, ¿no? En que la prueba era difícil obtenerla y además era manipulada y además negada, ¿no?, por las instituciones armadas. Entonces no había ninguna cooperación. Y por lo tanto, mi concepto era que yo tenía que llegar a buen puerto. O sea, no podía perder la oportunidad de llegar a un buen resultado en la que se hizo un trabajo de hormiga, porque en un círculo cerrado, en la que el silencio es absoluto y la lealtad también hay que cumplirla, cuesta mover. Entonces, y ahí van saliendo evidencias pequeñas, con muchas frustraciones también por lo demás, porque uno hace una investigación y inmediatamente... ¿Y cómo fue usted rompiendo el silencio? Con evidencias que colocaban una persona que era de la institución, en la que decía, yo no hice esto, pero... Y esta foto que aparece acá, usted maneja este auto, usted estuvo en ese lugar, ¿qué pasó con ese auto? Ah, es que fui a hacer un... No, pero es que no es así. Entonces, esa persona se iba a dar cuenta, y hasta que un momento en el fondo resultó una persona ya jubilada, que había sido guardia ocasional, que él estuvo en ese momento cuando llegan como detenidos, los degollados, los que fueron degollados después, y él en un momento dice, bueno, ¿yo qué tengo que ver en esto si yo estaba ocasionalmente de guardia? Y le tengo que decir que efectivamente llegaron estos señores y salieron y no regresaron. Y ahí se rompió. ¿Esa fue la clave? Eso fue una parte de la clave, porque ya tenía identificado al Fanta, que había participado, porque habían cheques de por medio. Todos decían que nunca habían conocido al Fanta. Y el Fanta era una persona importante. Pagado, tenía sus cuentas. Tenía renta que se le pagaba por la DICONCAR. Y bueno, y una huella digital que apareció, agarré al tipo y el tipo dijo, yo no participé. Pero de repente se dio cuenta, bueno, yo participé en la detención, pero no cuando empiezan ellos a calcular, decir, mire, yo tuve esta participación. Si sigo negando, la posibilidad es que me involucren en todo. No, yo digo esto. Y así, entonces, se fue decantando y todas las personas dijeron, mire, yo participé, esta es mi parte. Bueno, se termina finalmente. ¿Y cuál fue la confesión del Fanta? ¿Cómo fue la confesión del Fanta? Que participó, que finalmente participó por orden con el jefe de la época, que era González Betancourt, y que recibieron la orden del coronel Fontaine, que seguramente la habría recibido de Mendoza, pero eso no se supo porque Fontaine fue asesinado en la investigación. ¿Cómo lo vivió usted personalmente ese periodo? Porque lo amenazaron. ¿Cómo lo vivió aquí en su casa, su señora? Creó un efecto muy negativo desde el punto de vista de la relación familiar, porque teníamos que tener un cuidado único de niños pequeños, en que podía ser cierto eso.
nunca uno puede decir, no, pero esto es mentira. Pero si viene la policía de investigación y le dice, mire, es cierto esto, ¿ah? Porque está la grabación, hay telegrama, esa porque se utilizaba como una especie de telegrama. El mismo carabinero me dice, mire, vamos a tener que tener un poco de cuidado porque hemos sabido de que pueda pasarle algo. Y eso crea una sensación de vivir un estado por muchos años de eterna vigilancia. Yo tenía custodia policial 24 horas y mi familia igualmente, que para mí era muy molesto, pero que no podía eludir porque también yo tenía una responsabilidad con mi familia. No puedo ser un héroe para salir. Pero finalmente dio un buen resultado, pero ciertamente que no fue... Pero esa no fue la insatisfacción más grande, sino fueron más bien los resultados finales, cuando yo condeno a las personas y declaro naturalmente del compromiso delictivo del alto mando de Carabineros de la época y ordeno pasar los antecedentes de la justicia militar. Y ello derivó en una queja que la Corte Suprema rechazó, pero que en el fondo habían tantos votos así de prevenciones que me criticaban de haber puesto al Estado en una situación tan delicada. O sea, haber resuelto el caso tal vez no, más no, por haber claro. dispuesto que se pudiera investigar a los generales que en mi opinión habían tenido por lo menos una especie de complicidad o de incumplimiento de deberes militares con eso. ¿Su convicción es que el general Stange era responsable? Yo pensaba que tenía un grado de responsabilidad y por eso que derivé los asuntos de la justicia militar. Bueno, eso derivó naturalmente que casi me acogen un recurso de queja. Desde luego, en un recurso de queja dejaron sin efecto el procesamiento del general Mendoza. Yo procesé a Mendoza y fue confirmado por la Corte de Apelaciones y un amparo fue rechazado por la Corte Suprema. O sea, había muchos antecedentes, pero de repente un recurso de queja que se dicta en una sala en un día en menos de 24 horas, una sala determina que no hay antecedentes y deja sin efecto el procesamiento. Eso lo hace una sala de la Corte Suprema. Y ese año me califican de una manera casi como para echarme del Poder Judicial. Claro. Eso lo sentí mucho más fuerte que las amenazas que pudiera tener sobre mi persona, mi familia. Y haber podido llegar a una condena en ese caso donde no había pruebas inicialmente. ¿Fue el caso pero la prueba ya fue más importante de su carrera? Bueno, fue importante también el caso Albania, que es la que participé activamente. Ahí también tuve casi 2 años y medio haciendo investigación y no lo terminé porque fui nombrado ministro de la Corte Suprema. 12 integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez asesinados por la CNI. Claro, se demostró claramente y yo procesé a todas las personas. O sea, se pudo hacer justicia perfectamente. Acordémonos que también habían leyes que operaban, la ley de amnistía, la prescripción, todo eso es lo que finalmente el Poder Judicial no aceptó. Finalmente, el Poder Judicial, y nunca el Congreso Nacional finalmente dictó una ley para declarar, naturalmente, dejar sin efecto la ley de amnistía. Ahora, muchas de esas condenas, personas que están condenadas en Punta Peuco, ya están al final de su vida. Hay algunos que están con enfermedades graves, otras terminales, otros que ya ni siquiera tienen conciencia porque tienen demencias, Alzheimer. Sí. ¿Usted es partidario de que esas personas vuelvan a su casa a...? A ver, hay que distinguir, porque una enfermedad física no impide que la persona pueda estar presa sin problema. Distinto es la situación de una persona que tiene un problema mental. O sea, si una persona pierde la razón, entra en un estado de exención de responsabilidad y esa persona puede operar el sistema de declarar finalmente el sobrecimiento de su situación por locura o demencia. Y eso está previsto en el legislador. Si no ha operado es porque a lo mejor esa persona no está en una condición tan delicada de demencia o locura. Pero el sistema, por supuesto que no va a mantener una condena con una persona que no sabe qué es lo que es, ni quién es, ni qué hizo.
¿no? Porque eso va contra el sentido de la rehabilitación que impera en el derecho penal. Y en eso no es porque sean de la Fuerza Armada, o coopera con cualquiera persona. Una persona privada de razón es inimputable, absolutamente. Pero hay que demostrar que es inimputable. En algún momento Pinochet fue declarado inimputable también, cuando después apareció comprando libros y leyendo libros en San Diego, ¿no? Y ahí se dieron cuenta de que no había pasado un gol de media cancha, la defensa de Pinochet, por supuesto. Vamos a hacer la última pausa, abogado, para seguir conversando en este capítulo de CNN Íntimo. No se vaya, ya regresamos. Ya estamos de regreso junto a ustedes y junto también al expresidente de la Corte Suprema, Milton Juica. Yo contaba al principio que usted viene de La Serena. Cierto. Que es hijo de un funcionario de investigaciones. Su papá estaba en investigaciones. ¿Cuánto influyó eso en su deseo de convertirse en abogado? No, yo diría que la profesión de mi padre no influyó. No influyó. Porque a esa época tampoco tenía ninguna relación ni podía hacer una referencia de su trabajo como detective en relación... ¿Pero no contaba en la casa los casos? No, era bastante reservado en materia de su profesión y en realidad seguramente no era muy grato y él tenía una actividad muy positiva de la vida, entonces naturalmente no nos preocupaba con temas de la contingencia de su trabajo. No, mi vocación de abogado es cuando fui estudiante del Liceo de La Serena, en la que de alguna manera algunos profesores hacían encuentros de la sociedad, de la época, de las cosas que pasaban. Y en esa época se hablaba mucho de los debates estudiantiles, hacíamos debates estudiantiles. Y yo participaba en ellos y como siempre me gustó leer y siempre estuve bien informado de lo que pasaba. Tenía bastante opinión y era muy, tenía mucha convicción en lo que... Y uno de los profesores que participaba así como, controlando el debate, me dijo, oye, tú reclamas más y alegas más que un abogado. Y le dije, bueno, abogado. Ni sabía lo que era un abogado en esa época, estoy hablando de tercero, cuarto, humanidades de esa época. Y bueno, empecé a verificar que habían abogados en La Serena, pocos, pero habían abogados, y que había tribunales de justicia. Y en realidad me interesó el tema del abogado. Y por eso que cuando terminé mi estudio en La Serena, también gratis, la enseñanza era gratuita totalmente en esa época, y era muy buena educación secundaria, el Liceo de La Serena se jactaba de tener muy buenos profesores y de muy buenos alumnos. Postulé a la Universidad de Chile, Facultad de Derecho, y quedé, por suerte, y me matriculé. ¿Y si no hubiera sido gratis, cuántos hermanos eran ustedes? 5 hermanos. No, si habría sido gratis no habría podido estudiar Derecho, porque en ese momento había posibilidad de estudiar en La Serena todavía, pero Derecho no había ninguna posibilidad. Entonces, me cursé en un ambiente en que primero era gratis, en que creo que se pagaba precios de ahora 5.000 pesos para un bono de salud, porque había salud gratis también para el estudiante, dentista gratis, porque estábamos subsidiados por las escuelas de odontología de la época y de la escuela de medicina, en la que cualquier problema que pudiera tener de salud teníamos que ir para allá nomás y nos atendían gratuitamente. Y nos entregaban el carnet de socio de la Universidad de Chile. ¿Pero usted ya era hincha de la U antes o no? No, yo era hincha de La Serena, porque yo había jugado por La Serena, era de las divisiones inferiores de La Serena, y me gustaba mucho el fútbol. Pero cuando llegué a la Chile ya era de la Chile. Ya era de la Chile. ¿Y ahora se salvó del descenso? Sí, nos salvamos del descenso, por suerte. En una maquinación un poco maquiavélica, pero se salvó la U. Y bueno, y estudié Derecho, y como naturalmente usted dice bien, yo tenía que subsistir en Santiago y por lo tanto tenía que pagar una pensión que me la financiaba mi papá con gran esfuerzo y por tanto también con grandes privaciones. Yo no podía tener más que pagar y batírmelas como podía.
y a través de un juez que tenía algo en relación con la familia de mi madre, él me dio una suplencia en un juzgado de Coquimbo, era juez de Coquimbo. Y en verano, cuando yo estaba en verano, entonces trabajaba enero y febrero, por ahí por el año 66. Entonces, que me lo pagaban ahí por abril, por mayo, porque se demoraba en pagar. Pero más que el pago, me di cuenta que era re importante, re interesante, en realidad, y ahí ya me entró la vocación, porque poco tiempo después de 2 años de hacer esa suplencia, en Santiago conseguí trabajar en un tribunal del crimen, y ahí empezó ya, digamos, mi amor por la judicatura. ¿Cuál ha sido, ya se nos acaba el tiempo, su mayor satisfacción como juez? Bueno, puede ser general, de que a pesar de que los sueldos no eran altos, sino que eran más o menos suficientes, me dio la posibilidad de formar una familia, quizás lo más importante es eso, y desarrollarme profesionalmente sin tener nunca una dificultad ni por arriba, ni por abajo, ni por el lado, con nadie. Nunca tuve, digamos, que pedirle permiso ni favores a nadie en este tema de mi vida. Por eso siempre conté, y por eso que defiendo tanto la independencia y la imparcialidad de los jueces, porque uno tiene que practicar y predicar con el ejemplo. ¿Y su mayor frustración? No tengo grandes frustraciones en el Poder Judicial, no tuve nunca. Si hubiese tenido alguna frustración, a lo mejor habría dejado de ser juez. Podría ser algunas situaciones porádicas, a veces uno postula, le va mal, pero son cosas de la vida. Fui postulado para ser ministro de la Corte Suprema y naturalmente ese Senado, que estaba formado por militares, naturalmente me vetó y por lo tanto tuve que esperar 3 años. Podría decirse que no fue una gran frustración, pero en realidad, claro, porque a la larga son las reglas del juego. Pero claro, fue una injusticia porque no se hizo valer ninguna razón, digamos, objetiva, para decir por qué usted no merece ser ministro de la Corte Suprema. Simplemente yo creo que fue una razón política. Pero finalmente ese niño de La Serena, hijo de este funcionario de investigaciones, se convirtió en la tercera autoridad del país. ¿Cómo mira eso? Bueno, con mucho orgullo y con un esfuerzo bien logrado, creo que me merecí ser presidente de la Corte Suprema, no hubo nunca un obstáculo para ello, hice una carrera, digamos, sin objeciones, nunca tuve una medida disciplinaria, nunca tuve un sumario disciplinario, siempre tuve un reconocimiento, salvo para el fallo de los degollados, unánime de mi capacidad y profesionalismo, así que en realidad ese, digamos, es uno de los logros más importantes que puede aspirar un juez, ser un presidente de la Corte Suprema. No pueden todos hacerlo, por desgracia, pero claro, llegarlo a hacerlo y estar todavía más, cerca de 8 años más trabajando en el Poder Judicial, presidiendo la Sala Penal, que hizo mucho también por los derechos humanos, en la que también me siento muy orgulloso de haber contribuido en, por lo menos, satisfacer mínimamente el dolor de mucha gente que sufrió tanto con una dictadura tan terrible como la que tuvimos. Milton Juica Arancibia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, pues espero que disculpen las dificultades que han tenido. No, ninguna. Le queremos agradecer y también les queremos agradecer a ustedes por habernos seguido en esta edición de CNN Íntimo. Por supuesto, siempre los dejo invitados para que la próxima semana nos volvamos a encontrar. Muchísimas gracias.